De nuevo nos encontramos con el tema de lo que tiene que ver con la terapéutica del tracto urinario y renal. Entonces vamos a hablar un poco de los desórdenes de la micción. Y entonces cuando hablamos de desórdenes de la micción, obviamente vamos a tener en cuenta que va a haber un control gobernado por el sistema nervioso, y es importante que manejemos esta fisiología antes de empezar a entrar de la patología y obviamente a entrar del tratamiento, hablar del tratamiento. Entonces vamos a saber que hay unas inervaciones hacia la parte de la vejiga que tienen que ver con el simpático y con el parasimpático, y obviamente hacia la parte del esfínter uretral interno y el esfínter uretral externo. Entonces vamos a hablar de que el detrusor, que es el músculo que va a contraer la vejiga urinaria, va a estar inervada por el nervio hipogástrico, que hace parte del sistema simpático, y obviamente el nervio pélvico, que hace parte del parasimpático. Entonces es importante que tengamos esa información. Pero a su vez el nervio hipogástrico también tiene ramas que van hacia la parte del esfínter uretral interno, que podría tener que ver ahí con algunas lesiones, con algunas alteraciones que vamos a ver más adelante. Y obviamente desde la parte del parasimpático o somático vamos a hablar del nervio pudendo, que tiene que ver con el esfínter uretral externo. Entonces esa es la forma en la que se gobierna obviamente la fisiología del tracto urinario. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar que el paciente está en un estado de llenar su vejiga, y obviamente lo que va a generar es que va a haber una estimulación desde la parte del músculo, que sería el detrusor, y se van a estimular algunos receptores beta, y entonces al estimular estos receptores beta, el músculo se va a dilatar. Y al dilatarse, pues obviamente esta vejiga va a empezar a recibir orina y va a empezar a acumular orina. Pero a su vez van a haber unos receptores alfa y unos receptores que de una u otra manera van a ser estimulados y hacen el efecto contrario a los beta. Entonces van a estimular el esfínter uretral interno y van a favorecer el cierre para que obviamente se dé el proceso de llenado. Y cuando se va a dar el proceso de vaciado, pues obviamente hacen un efecto contrario, se van a estimular los receptores a nivel del músculo detrusor, que son unos receptores dependientes de acetilcolina, que van a generar contracción del detrusor, y obviamente se va a generar un efecto de relajación de los alfa a nivel del esfínter uretral interno, y obviamente esto va a permitir el vaciado de la vejiga. Entonces ese simplemente es el proceso fisiológico que pasa en estos pacientes. Y obviamente hay algunos receptores, dependientes también de la parte de algunos receptores muscarínicos que tienen que ver con la acetilcolina, hacia el esfínter uretral externo, y lo que hacen es darle un poco más de tono para que se evite la salida de orina bajo ciertas condiciones un poco mayores, como son las fuerzas, como son la tos, el estornudo, y obviamente que van a darle un poco más de contracción a esos esfínteres para que no tengan goteos bajo este tipo de condiciones, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de desórdenes de micción, ya reconocemos todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica, y entonces vamos a hablar de que podemos tener incontinencias de varios tipos. Incontinencia neurogénica o incontinencia no neurogénica. Y entonces, obviamente, cuando hablamos de neurogénica, estamos hablando de lesiones sacras, que tienen que ver con toda la inervación que estábamos hablando, tienen que ver con el pudendo, con el pélvico, con el hipogástrico. Y entonces obviamente los pacientes van a tener alteraciones de tipo neurológico y necesitan ser tratados. Pero lo que nos compete es hablar un poco de la incontinencia no neurogénica. Y entonces obviamente que no vamos a hablar de muchas de las congénitas, y entre las congénitas obviamente las más importantes que tenemos ahí es el uréter ectópico, es el duraco persistente y es la fístula rectovaginal. Pero todos estos tipos de patologías necesitan tratamientos quirúrgicos, no necesitan tratamientos farmacológicos, entonces por eso no vamos a centrarnos en la congénita, sino que nos vamos a centrar en la incontinencia no neurogénica, pero adquirida, ¿sí?
pero simplemente es para que tengan en cuenta que pueden haber esas condiciones. Y cuando hablamos de la incontinencia de tipo no neurogénica adquirida, pues obviamente que vamos a hablar básicamente de incompetencia del esfínter uretral. Incompetencia del esfínter uretral interno, que es el que nos compete, ¿sí? Y entonces, obviamente, para saber que hay una incompetencia del esfínter uretral, estos pacientes tienen que cumplir con unas condiciones. Y la primera condición es que no haya una inflamación del tracto urinario, ¿sí? Que no sea secundaria una inflamación. ¿Cómo nos damos cuenta que no hay una inflamación? Pues obviamente con unos exámenes de orina. Entonces sabemos que hay un examen de orina que nos muestra que no hay inflamación del tracto urinario y entonces podemos hablar de incompetencia del esfínter uretral. Porque si tenemos inflamación del tracto urinario, los desórdenes de micción podrían ser explicados por la inflamación del tracto urinario. Estos pacientes adicionalmente van a tener orinas concentradas, ¿sí? No van a tener poliurias, porque muchas veces las poliurias pues obviamente van a tener más posibilidades de que tengan este tipo de desórdenes de micción. Y obviamente pacientes castrados, que vamos a ver que dentro de los adquiridos, la principal incompetencia del esfínter uretral es la castración. Entonces es importante que cumplan con esas condiciones. Y ya teniendo en cuenta estas condiciones, pues entonces vamos a centrarnos obviamente en el tratamiento. Y entonces, revisando ahí la parte fisiológica, ya sabemos cómo es el proceso de almacenamiento y cómo es el proceso de vaciado. Pero cuando vemos que estos pacientes cumplen con esos requerimientos que son castrados, que son pacientes que no tienen inflamación del tracto urinario, entonces estos pacientes vamos a hablar de que podrían tener alteraciones relacionadas con el esfínter uretral interno. Porque sabemos que en las hembras, sobre todo en las hembras, aunque en los machos también está estudiado y está mostrado, pero tiene que ver más en las hembras que en los machos y se presenta mucho más en las hembras que en los machos, la incompetencia del esfínter uretral interno ocasionado por bajos niveles de las hormonas reproductivas, estrógenos o testosterona en los machos, ¿sí? Entonces, cuando determinamos que estos pacientes tienen esta condición, el tratamiento que podemos utilizar son varios y vamos a empezar a nombrar cada uno de ellos. Entonces, utilizamos los agonistas alfa simpático-miméticos, que lo que hacen, como vemos en las flechas azules grandes, es simplemente estimular los receptores alfa que están a nivel del esfínter uretral interno, más sobre el esfínter uretral interno que sobre el externo. Entonces, al utilizar estos agonistas alfa simpático-miméticos como la fenilpropanolamina, hay varios nombres comerciales, pero ese es el nombre genérico, la fenilpropanolamina, vamos a darle tono al esfínter uretral interno y de esta manera vamos a favorecer que estos pacientes no tengan incontinencia urinaria. Sí, ahí está la dosis que utilizamos estos pacientes. El tratamiento es de por vida, desafortunadamente. Estos pacientes responden muy bien al medicamento, pero luego de que se les deja dar el medicamento vuelven a presentar los goteos. Entonces obviamente hay que tener en cuenta que son tratamientos de por vida. Entonces es importante. El nombre con el que lo conseguimos, desafortunadamente, no es fácil conseguirlo en nuestro medio, hay que traerlo de afuera, es el Propalin. Hay muchas marcas, pero este es como el más común de todos ellos, de la fenilpropanolamina. Es una droga de control, tiene algunos efectos sobre el sistema nervioso, tenía algunos efectos sobre la parte respiratoria, desafortunadamente no lo comercializan más en nuestro medio, pero sí se puede conseguir. Hay que tener en cuenta que hay algunos efectos colaterales como son la excitabilidad, el jaleo y la anorexia, pero creo que no son efectos colaterales mayores, entonces puede ser una opción en estos pacientes con incontinencia hormonodependiente. ¿Sí? Algunos autores hablan de tratamiento con las hormonas reproductivas, obviamente que si el defecto, la manifestación se presenta por un déficit en cuanto a los estrógenos, en cuanto a la testosterona, pues algunos hablan de colocar estrógenos o colocar testosterona, dependiendo si es hembra o macho. El problema que se tiene con las hembras que tienen deficiencias de estrógenos es que se han encontrado que cualquiera que sea el estrógeno puede generar aplasia medular. Entonces es un riesgo importante tener en cuenta cuando se apliquen estrógenos, porque desafortunadamente es idiosincrasia
la aparición idiosincrática, la aparición de la aplasia medular. Entonces, pues en ellos utilizamos el dietil-etilvestrol, el estilvestrol, el estriol, aunque hay algunos fármacos utilizados por FDA, pero aún así, a pesar de estar recomendados por la FDA, no dejan de tener la salvedad de que pueden generar aplasia medular. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces lo que harían estas hormonas reproductivas, su mecanismo de acción, es donde están las flechas azules, es simplemente darle tono al esfínter uretral interno. Y ahí estaríamos hablando básicamente de los estrógenos y de la testosterona. Aquí estarían las dosis de cada una de ellas y los protocolos a seguir con cada una de ellas. Entonces, obviamente, ahí quedaría pues para que tengan como la información. Como les digo, el riesgo más grande con este tipo de medicamentos es la aparición de la aplasia medular y no sabemos a cuáles va a afectar y cuáles no, entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de medicamentos. Efectos colaterales que podrían aparecer en estos pacientes, entonces en muchas hembras que se les ponen los estrógenos podrían aparecer síndrome de estro, la toxicidad medular que hablábamos, en algunos pacientes que tienen tratamientos con testosterona podrían aparecer hiperplasias prostáticas benignas y hernias perianales, entonces es simplemente efectos colaterales que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Hay otro tipo de medicamentos que podrían utilizarse con otras condiciones diferentes, o sea, estos ya son pacientes que vamos a tener en cuenta que tienen alteraciones en cuanto al vaciado de la vejiga. Entonces estos pacientes no orinan de una forma adecuada y entonces en estos pacientes vamos a utilizar algunos antidepresivos tricíclicos y entonces tenemos 2 o 3 antidepresivos tricíclicos que lo que van a hacer es generar un efecto de estimular aquellos receptores dependientes de la acetilcolina y entonces van a favorecer que haya un poco más de capacidad de vaciar. Entonces vamos a utilizar la imipramina y esta es la dosis a la cual utilizaríamos la imipramina. Y entonces obviamente que, como sabemos, la imipramina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, pero se le han visto algunos efectos anticolinérgicos y entonces pues, por este mecanismo podrían tener esa capacidad, ¿sí? Entonces hay algunos efectos anticolinérgicos que podrían generar este tipo de aparición de efectos colaterales, como es la sedación, van a aparecer algunos pacientes con la boca seca y van a aparecer pues, alteraciones de tipo gastrointestinal, que es importante en manejar. Algunas veces manejamos antagonistas alfa, que lo que vamos a buscar con estos antagonistas alfa es simplemente relajar un poco la parte uretral, porque algunos pacientes van a tener espasmos uretrales y estos espasmos uretrales van a de una u otra manera a dificultar el vaciamiento de estos pacientes. Entonces a estos pacientes pues obviamente les vamos a dar cualquiera de los agonistas alfa y dentro de ellos pues tenemos el dantroleno, el diazepam y la prazosina, que vamos a ver cómo funcionan pues cada uno de ellos. Las dosis del dantroleno, que obviamente lo podemos utilizar en perros y gatos, lo tengan en cuenta. Su mecanismo de acción obviamente es un relajante muscular, la musculatura lisa, y entonces por eso tenemos un efecto en relajar toda la parte de la uretra, en evitar ahí pues, todo lo que tiene que ver con la parte de la estrechez uretral, que hagan de cierta manera algunos espasmos uretrales. Y entonces en el mecanismo de acción se han incriminado algunos efectos sobre los receptores RI, R1, que tienen que ver con la reanodina, y estos de una u otra manera hacen un efecto en bloquear los retículos sarcoplásmicos. Y entonces al bloquear los retículos sarcoplásmicos evitan que el calcio que está acumulado sobre estos retículos sarcoplásmicos, sobre todo sobre los canales lentos de calcio, este calcio sea eliminado desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma y obviamente al no ser eliminado hacia el citoplasma, estas células no tienen la capacidad de hacer toda la contracción muscular. Entonces de una u otra forma al bloquear el calcio, al bloquear los canales lentos del calcio en el retículo sarcoplásmico,
se está generando un efecto relajante muscular. Ese es el efecto del dantroleno. El efecto del diazepam, obviamente, es un efecto relajante del músculo esquelético de acción central. O sea, va hacia el sistema nervioso y hace efecto a nivel central, y al hacer el efecto a nivel central, pues obviamente va a relajar estos músculos y sobre todo a nivel de lo que estábamos hablando de espasmo uretral, y obviamente pues por eso funciona. La dosis en perros y gatos también va a funcionar. Obviamente estos pacientes que reciben este tratamiento van a estar bajo sedación, o sea, desafortunadamente como efecto colateral pues vamos a tener la sedación, entonces creo que hay que tener en cuenta. Y la prazosina, que es un bloqueador alfa-1 adrenérgico, obviamente su mecanismo de acción tiene que ver mucho con relajante de la musculatura lisa de las vías urinarias, funciona muy bien, también va a hacer un efecto vasodilatador periférico, pues estos pacientes podrían disminuir un poco la presión arterial, entonces hay que tener un poco en cuenta eso. Pero funciona muy bien a ese nivel, entonces podemos dar dosis en perros y dosis en gatos. Creo que podría ser una buena alternativa ahí en esa parte. Y obviamente que vamos a hablar un poco de los estimulantes del detrusor. Muchos de estos pacientes podrían tener disinergia, reflejo o algunas alteraciones donde hay un desorden neurológico en cuanto a la contracción de la parte de la vejiga del músculo detrusor y la apertura del esfínter uretral. Entonces muchos de estos pacientes necesitan aumentarse la fuerza de vaciamiento para así vencer la fuerza del esfínter uretral interno, porque muchos de estos pacientes pues, no van a tener efectos relacionados con incontinencia, sino que por el contrario, pues, obviamente estos pacientes no van a ser capaces de producir, no van a ser capaces de orinar, pero el problema tiene que ver más con la parte de los sectores muscarínicos que hay ahí a nivel del detrusor, que tienen que ver con la acetilcolina. Entonces, en estos pacientes han recomendado el uso de estimulantes del detrusor. No está muy recomendada la cisaprida porque la sacaron un poco del mercado, pero obviamente es lo que reportan la mayoría de los textos. Entonces, en vista de que no hay mucha cisaprida, pues obviamente hay osaprida, que podría tener un efecto muy similar y es simplemente contracción del detrusor, y al generar más contracción del detrusor, obviamente lo que vamos a generar de una u otra manera es ayudar a estos pacientes que tienen problemas con el vaciamiento de la vejiga. Entonces, eso sería como lo que tenemos que hablar en esa parte. No siendo más, me despido, muchas gracias, muy amables.